está. Buenas tardes. ¿Me podrían decir si ven la pantalla, la diapositiva, por favor? ¿Sí se ve? Sí. Se ve. Gracias. Gracias. Vamos a comenzar. Bienvenidos a clase. La agenda de hoy, o lo que vamos a tratar hoy es geometría. Vamos a ver elementos fundamentales como la recta, el paralelismo, la perpendicularidad entre rectas, medidas de arcos y ángulos. También figuras planas, que sería el cálculo de área y perímetros. Y en las figuras se encuentra el círculo, el cuadrado, el rectángulo, el triángulo rectángulo, el trapecio y el rombo. ¿Cómo va a estar estructurada la clase de hoy? Vamos a dar teoría y una breve explicación y vamos a resolver ejercicios en directo para que ustedes entiendan un poco mejor. Vamos a trabajar así para ver si funciona, y si funciona, seguiremos trabajando de la misma manera en las siguientes clases. Primero vamos a ver qué es geometría. La geometría es una parte de la matemática que se encarga de estudiar las propiedades y las medidas de una figura en un plano o en un espacio. Para representar distintos aspectos de la realidad, la geometría apela a los denominados sistemas formales y axiomáticos, compuestos por símbolos que se unen respetando reglas y que forman cadenas, las cuales pueden vincularse entre sí, y a nociones como rectas, curvas y puntos, entre otras. Lo que dice aquí de axiomáticos es cuando se mezcla variables como poner X y Y. Bien, los términos básicos no definidos. Como conocemos, existe como que por lógica a veces sabemos que existe el punto, una recta y un plano, pero estos términos no están definidos, pero sí forman parte de la geometría. Vamos a ver qué es el punto. Dice, el punto se representa gráficamente por un pequeño círculo y una letra mayúscula que lo identifica. La siguiente figura muestra 3 puntos, A, B y C, como se muestra en la parte inferior izquierda. Está el punto A, el punto B y el punto C. Aquí se ve bien y claramente que se identifica cada punto por una letra mayúscula, no minúscula. Bien, ahora vamos a ver qué es la recta. Se entiende que una recta es un conjunto infinito de puntos que se extiende indefinidamente en sentidos opuestos. Para referirse a una recta se seleccionan 2 puntos sobre ella. La recta queda definida por dichos puntos. Como dice en el primer párrafo, que las rectas por intuición es una serie de puntos seguidos infinitos. Imagínense que aquí hay un punto y un punto a la par, y todo lleno de puntos desde que se va a izquierda y hasta derecha hasta el infinito. Entonces, esa es una recta, pero para referirse a una recta tenemos que como que acotarla, donde está desde A a B. Este es un tramo que es la recta de A a B. Ahora vamos a ver qué es el plano. Escribe la primera pregunta, perdón. Se puede responder como una elección múltiple, una opinión o un sino seguido de una breve explicación. El plano sería lo que representa en el espacio. Supongamos esa figura geométrica está representada en el plano. Bien, vamos a ver qué son rectas paralelas. 2 rectas son paralelas cuando están en un mismo plano y no tienen ningún punto en común. Aquí se muestra en la figura de las rectas L y M son paralelas. Las rectas paralelas quiere decir que nunca se van al infinito hasta arriba, infinito hasta abajo. En la recta L y en la recta M, infinito hasta arriba e infinito hacia abajo. Pero si se dan cuenta, en ningún punto se van a llegar a topar. Entonces son paralelas, porque van una al lado de la otra. En cambio, las rectas perpendiculares dice, si 2 rectas se intersectan formando ángulos rectos, las rectas son perpendiculares y la medida de los 4 ángulos formados es 90 grados. En la figura de la recta L y M son perpendiculares. Si se dan cuenta, aquí perpendiculares es que están como que en cruz,
Y si se dan cuenta, está la recta L hacia en la vertical y en la horizontal está la recta M. Y si se dan cuenta que están en forma de cruz y forman 4 ángulos. Y cada ángulo tiene una longitud de 90 grados. Aquí hay un ángulo recto de 90, otro ángulo recto de 90, otro ángulo recto de 90 y otro ángulo recto de 90. Y aquí se dice el ángulo 1 es igual al ángulo 2, es igual al ángulo 3, que es igual al ángulo 4, y todos son iguales a 90 grados. Si uno fuera diferente, ya no sería un ángulo recto. Bien. Pero, ¿cómo? O sea Ahora que vamos. si, Ajá. si no tiene los 4 ángulos de no, o cómo, no entendí bien esa parte. Ah, es que aquí estoy diciendo que las rectas, las rectas perpendiculares, si tienen 4 ángulos de 90 grados, son perpendiculares. Si imagínate que esta estuviera cruzada, ya no sería perpendicular porque tendría diferentes ángulos. Pero Pero si si se tiene distintos intersectan, ángulos, si tiene ajá, diferentes ángulos, ya no es perpendicular. no, ya no es perpendicular, pero si se intersectan. En cambio, las que estaban acá, las paralelas, estas nunca se intersectan. Si te das cuenta, aquí no forman ningún ángulo entre ellas. En cambio, en las perpendiculares se intersectan porque se topan, se cruzan las dos rectas y tienen la peculiaridad que tienen los 4 ángulos que forman 90 grados. Entonces una recta perpendicular solo son rectas perpendiculares cuando se intercalan las dos líneas y tienen los ángulos de 90 grados. Si no, no. Sí, ajá, exacto. Ah, va. Y si te das cuenta, Gracias. se forma como una cruz. Sigamos. Cualquier duda, no duden en preguntar. Bien, ahora vamos con ángulos y su medida. Un ángulo está formado por dos rayos que tienen el mismo punto extremo. Al punto extremo común se le llama vértice y a los dos rayos se les llama lados del ángulo. El ángulo de la figura siguiente está formado por rayos AB y AC. Su vértice está en el punto A y sus lados son los rayos AB y AC. Aquí está el ángulo. El vértice es de donde se salen las rectas. Si se dan cuenta, aquí está el vértice y aquí va una recta para arriba y la otra para la derecha. Y este es su vértice, es como que del punto de partida donde salen. Y si se dan cuenta, está el ángulo de CAB. Vamos a ver. Aquí dice, para referirse al ángulo de la figura anterior, se puede hacer como ángulo de 1, que si se dan cuenta que en medio de estas dos rectas y a la par del vértice está el número 1. Eso se puede representar como lo dice aquí, que esta figura significa o representa el ángulo de 1, o puede representarse como el ángulo de CAB. Si se dan cuenta, siempre el vértice queda en el medio. Aquí sería de CAB, desde el punto C al vértice A al punto B, sería el ángulo de CAB. Y aquí sería de otra forma, que sería de B a C. De B está el ángulo, el vértice A y el punto C. Y así se representa el mismo ángulo. Nos referimos en estas tres formas o esas tres notaciones al mismo ángulo. Bien, y ahora, si el vértice no está compartido por otro ángulo, puede identificarse como ángulo A. Esto quiere decir que podemos ponerle solamente el ángulo del vértice. Ahora bien, dice, en geometría usualmente la medida de un ángulo se expresa en grados sexagesimales. Es el circulito que se ve arriba. Entonces dice, un círculo tiene 360 grados. Si un grado es el ángulo formado por 1 dividido 360. Eso es lo que aquí decía, que el círculo tiene 360 grados, porque los ángulos se representan como que por medio del círculo. Entonces, un círculo tiene 360 grados porque le da la vuelta completa. Pero un ángulo 1
es igual a 1 dividido 360. Entonces, un ángulo se divide en 360 en 60 minutos y un minuto se divide en 60 segundos. Esto quiere decir que a veces en los problemas pueden preguntarle o pueden planteárselo en forma de minutos y segundos, pero los puede convertir a ángulos. Y aquí está como que la comparación. Un ángulo es igual a 60 minutos. Y ese significa esta comilla simple, a la par de número significa minuto. Y un minuto es igual a 60 segundos. Esto pueden compararlo con un reloj, que si se dan cuenta un reloj análogo, da la vuelta y tiene 60 minutos, y cuando la hoja secundaria da la vuelta también tiene 60 segundos. Entonces, esto es como para tenerlo en la mente por si lo llegan a pedir así. Y más adelante hay un ejemplo donde lo pasamos así. Bien. Ahora vamos a ver los tipos de ángulos que hay. Está el ángulo agudo, el ángulo recto, el ángulo obtuso y el ángulo llano. Vamos a empezar por el agudo. Dice, es un ángulo cuya medida es mayor que 0 y menor de 90. Por ejemplo, el ángulo A de la figura siguiente tiene una medida de 50 grados. Es decir, el ángulo A es de 50 grados. Si se dan cuenta, aquí lo representamos el ángulo solo por el vértice, como lo he dicho anteriormente, el ángulo de A, y tiene 50 grados, porque el ángulo agudo dice que tiene que ser mayor a 0 y menor a 90 grados. Si se dan cuenta, este no es un ángulo recto, entonces tiene que ser menor a 90 grados para que sea agudo. Ahora vamos a ver el recto, que es el que habíamos visto o habíamos empezado a ver en las rectas perpendiculares. Entonces dice, es un ángulo cuya medida es 90 grados y usualmente se representa con una pequeña escuadra en el vértice del ángulo. Si se dan cuenta, aquí está, es el ángulo recto, tiene exactamente 90 grados. Ahora el ángulo obtuso es un ángulo cuya medida es mayor de 90 grados pero menor de 180. En la figura se muestra un ángulo obtuso de 150 grados. Aquí, si se dan cuenta, es mayor que 50, es mayor que 90, pero es menor que 180 grados, que 180 grados es como una línea horizontal. Entonces, este es el ángulo obtuso. Esto, para que se recuerden mejor, solo recuerden que es mayor al ángulo recto y menor a 180. Y por ende va a ser un ángulo obtuso. Ahora el ángulo llano. Este es el más fácil. El ángulo recto y el ángulo llano son los más fáciles, que son más fáciles de recordar. Dice, es un ángulo cuyos lados son rayos opuestos. La medida de un ángulo llano es 180 grados. O sea que es como una línea recta. Si se dan cuenta, aquí está el vértice y aquí se va una línea hacia la derecha y otra línea hacia la izquierda. Y el ángulo que se forma entre estas dos rectas es 180 grados. ¿Alguna duda? No, por el momento. Está bien, gracias. Ahora vamos a ver relaciones entre puntos, rectas y ángulos. Puntos sobre la recta. Dice, si tres puntos A, B y C se encuentran sobre una recta y el punto B está entre los puntos A y C, entonces la distancia entre ellos se relaciona de la siguiente forma. Es como la suma. Entonces, si se dan cuenta, está representado en la figura una línea recta que tiene tres puntos, el punto A, el punto B y el punto C. Y como dice el enunciado, el punto B está en medio del A y C, porque aquí habría dos pares de segmentos, se puede decir, de recta, que sería de A a B y de B a C, que está aquí, A a B, que es esta parte, y de B a C, que es esta parte, y se puede sumar y resumir de A a C, porque si se dan cuenta, se suma estas dos secciones y queda de A a C. Ahora vamos a ver algo que es importante y con lo que lo evaluamos al principio en el examen diagnóstico.
Entonces, presten atención y eso es muy sencillo, solo es como que ir captando la idea. A veces se le olvida a uno el nombre, pero sabe qué significa. Entonces, vamos a ver. Disculpa, Dice, sí, ¿será, decime. ¿será que puede regresar a la diapositiva solo para tomarle captura? Ah, está bien, pero yo había dicho la vez pasada que iba a subir la diapositiva, pero se me olvidó. Pero ahorita sí se los prometo que voy a subir todas las diapositivas que vayamos viendo. Así que no te puedes Ah, bueno, preocupar gracias. de tomar capturas. Bueno, de nada. Bien, ahora vamos a ver los ángulos adyacentes. Son dos ángulos que están en el mismo plano. Tienen el mismo vértice y un lado en común, pero no tienen puntos interiores en comunes. La suma de las medidas de los ángulos adyacentes dan como resultado la medida de un ángulo mayor formado. Si se dan cuenta, aquí hay dos ángulos. El que se forma del ángulo A, B y D y el ángulo DBC. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay un ángulo que lo representamos por 1 y el ángulo representado por 2. Pero si se dan cuenta, lo que decía el enunciado es que comparten estos dos ángulos un mismo vértice, porque para los dos ángulos está representado por el vértice B. Entonces, los ángulos adyacentes o la definición de ángulos adyacentes es que cuando tenemos esto, podemos representarlo solo con un ángulo para no tener más ángulos y tal vez confundirnos si se tiene que operar algo más grande. Entonces, si nos fijamos, de estos dos ángulos se forma un único ángulo que va de A a B y de B a C y se representa como el ángulo de A, BC, que recordemos que el que está en medio es el vértice, que es igual a ángulo 1 más ángulo 2, que es lo que está aquí dentro. Sigamos. Ahora están los ángulos opuestos por el vértice. Si dos rectas se intersectan en un punto, los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Eso quiere decir que aquí hay dos rectas que, si se dan cuenta, no son paralelas ni perpendiculares, sino que se intersectan porque se llegan a topar en un punto. Entonces, en este punto se forman cuatro ángulos, pero dos ángulos se puede decir que son iguales, porque si se dan cuenta, el ángulo 1 es igual al ángulo 2, porque es como que es el opuesto al vértice, porque el vértice es el punto donde se intersectan las dos rectas. Entonces, el ángulo 1 y 2 son opuestos por el vértice, entonces se dice que el ángulo 1 es igual al ángulo 2. Y el ángulo 3 y 4, que es este y este, que está de la izquierda y derecha, son opuestos por el vértice, porque se dan cuenta, está el vértice aquí y están opuestos, está uno al lado del otro o enfrente del otro, y se dice que el ángulo 3 es igual al ángulo 4. Ahora vamos a ver los ángulos complementarios. Si se dan cuenta, aquí ya empezamos a relacionar lo que decíamos, el ángulo recto, que es de 90 grados, pero es solo para tener la idea, porque es sencillo de recordar esto. Bien, ahora dice, si la suma de las medidas de dos ángulos es 90 grados, los ángulos se llaman complementarios. En las dos figuras se muestra ángulo 1 y ángulo 2 son complementarios. Entonces, aquí en la izquierda se ve los dos ángulos que están separados. Está el ángulo 1 y el ángulo 2. Y aquí a la derecha, si se dan cuenta, pegamos le dimos la vuelta y lo pegamos teniendo en cuenta que vamos a juntar como que los vértices para dejarlo solo en un vértice. Se dan cuenta que está el ángulo 1 y el ángulo 2 y los dos tienen el mismo vértice. Entonces se dice que el ángulo 1 más el ángulo 2 es igual a 90. Siempre tiene que ser igual a 90 para que sean ángulos complementarios. Ya después vamos a ver qué otros ángulos puede haber, tipo de ángulos. Entonces, si la suma de dos ángulos forma un ángulo recto que es de 90 grados, es un ángulo complementario. Bien, ahora
los ángulos suplementarios. Es lo que les mencionaba, que el otro era complementarios de 90 y este es de 180. Entonces dice, si la suma de las medidas de dos ángulos es 180 grados, los ángulos son suplementarios. En las dos figuras mostradas, ángulo 1 y ángulo 2 son suplementarios, entonces el ángulo 1 más ángulo 2 es igual a 180. Aquí lo podemos ver en la parte izquierda, que hay un ángulo que, si se dan cuenta, es mayor que un ángulo recto, y es el ángulo 1, y este es menor al ángulo recto, el ángulo 2, y si se dan cuenta, es como que una línea recta que está aquí abajo, y tienen el mismo vértice. Entonces se puede exponer de esta manera, y la suma de estos dos ángulos es igual a 180. Aquí se dio vuelta, pero siempre tiene relación a que 180 es la suma de estos dos ángulos, porque forman como que el ángulo que se forma entre los dos ángulos, entre las dos rectas, perdón, forman un ángulo de 180 grados. Son ángulos suplementarios. Solo recuérdense que este sería el ángulo llano y este el ángulo recto, que son complementarios recto, suplementarios 180, que es ángulo llano. Bien, ahora esto casi siempre lo he visto que vienen en algunos tipos de parciales, entonces es interesante comprenderlo, mas no es tan importante saberse los nombres, porque uno puede reconocerlo, pero si le preguntan teoría es bueno saber los nombres, pero es más importante comprender la situación. Entonces dice como título, ángulos formados por dos rectas paralelas y una transversal. Cuando dos rectas paralelas son intersectadas por una transversal, se forman 8 ángulos, como se muestra en la figura siguiente. Si se dan cuenta, aquí la recta L y la recta M son paralelas, porque estas dos rectas no se topan, pero tienen una recta transversal que corta las dos. Entonces, cuando están estas tres rectas, se forman 8 ángulos, como está de la siguiente manera. Y hay que ver que si se pueden ver como que ángulos que son idénticos, solo que están en diferente posición. Entonces dice, los ángulos correspondientes son los que están el ángulo 1 y el ángulo 5. Si se dan cuenta, es como este trozo de ángulo está aquí, es el mismo que está aquí. De igual manera está el otro ángulo, que es el 2 y el 6. Estos son iguales, el 2 y el 6, porque se dan cuenta como que están los bracitos, digamos, el vértice está aquí y está apuntando para arriba. Entonces está aquí y está viendo para arriba. Y el ángulo de 3 a 7, si se dan cuenta, está aquí, el 3 está aquí abajo y el 7 está igual de la misma manera. Y estos ángulos son iguales. Y el ángulo 4 y el ángulo 8 son iguales, porque si se dan cuenta, están como que en la misma posición. Están en la misma forma, pero en diferente posición. Eso es como que son los ángulos correspondientes, porque están como que al lado o siguiendo la recta. Ahora están los ángulos alternos internos. Estos son el 3 es igual a 6, pero si se dan cuenta, está el 3 aquí y el 6, pero si se dan cuenta, estos están dentro de las rectas paralelas. Dentro de las rectas paralelas están los ángulos alternos internos. Entonces sería el 3 igual a 6 y el 5 igual a 4. Se dan cuenta, son los que están aquí adentro, por eso se llaman ángulos alternos internos. Y los ángulos alternos externos, por ende, van a estar afuera, como es el 1 y el 8. Si se dan cuenta, esta parte está el ángulo 1 es igual al ángulo 8, que está aquí. Y el ángulo 2 y 7, que sería este que está aquí arriba, y el otro que está aquí abajo a la izquierda. Son ángulos alternos externos, porque están fuera de las rectas paralelas. ¿Alguna duda o observación? No. Perfecto, sigamos. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Vamos a intentar la nueva forma.
Vamos a ver. Ahí está. Ok, se ve. Ahorita vamos a hacerlo. Dice el ejemplo 1. Calculando ángulos entre paralelas. Si las rectas L y M, que son las que están aquí, son paralelas, las están en horizontal, son paralelas, y el ángulo 1 y el ángulo 2 es igual a 55. Calcule la medida del ángulo 4. Lo que nos dan es el ángulo 1 y el ángulo 2, y nos piden el ángulo 4. Entonces ahorita lo vamos a resolver. Solo denme un momento. Ahí está. Vamos a ver. Primero calculamos el ángulo de A, B y C, cuya medida es la suma de los dos ángulos adyacentes. El ángulo A, B y C, que sería este y este, lo tenemos que sumar. Entonces vamos a representarlo así. El ángulo A, B, C es igual al ángulo 1, perdón, vamos a ver, va a ser ángulo 2. Si pueden ver, aquí está el ángulo 1 y el ángulo 2. Entonces, recordemos que el enunciado nos dice que ambos ángulos miden 55 grados. Entonces, podemos decir que es 55 más 55 grados es igual a 110 grados. Entonces, podemos decir esto. ¿Ven cómo se formó este ángulo? Porque son ángulos adyacentes. Lo que decía, que si comparten un mismo vértice, se pueden sumar. Entonces sumamos el ángulo 1 y el ángulo 2 que están aquí. Y como ambos ángulos medían 55, la suma es de 2 veces 55 es 110. Ahora, como segundo punto, vamos a calcular el ángulo 3. Si se dan cuenta, el ángulo 3 que está aquí abajo es alterno interno entre paralelas. Y ahorita se lo voy a dibujar para que lo vean. Vamos a ver. Más o menos va quedando. Entonces, ¿se dan cuenta? Así es como está esto, solamente que alargué lo que me interesa, que serían las rectas paralelas, que es L y M. Lo voy a poner aquí. ¿Lo ven? L y M son las rectas paralelas. La recta transversal, que le vamos a poner T en este caso, que sería la que está de C a B. Si se dan cuenta, aquí, como sumé los ángulos adyacentes, que sería el ángulo ABC, que suma 110, que es este, vamos a poner de azul. Y si se dan cuenta, como ángulos alternos internos que están dentro de la misma recta, es el mismo que está aquí, que en este caso sería el ángulo 3.
¿Lo ven? Ángulo 3. ¿Se dan cuenta? Ya encontramos el ángulo 3, sabiendo los alternos internos. Entonces, diríamos que se pone aquí, que el ángulo 3 es igual al ángulo de ABC, que es igual a 110 grados. Bien, vamos a hacer aquí. Entonces, tenemos que encontrar el ángulo 4, pero si se dan cuenta, aquí hay como una línea recta horizontal. Entonces, aquí podemos utilizar lo que sería los ángulos suplementarios, que en este caso sumarían 180. Entonces lo vamos a poner de esta manera: el ángulo 3 más el ángulo 4 es igual a 180 grados. Entonces, como tenemos que encontrar el ángulo 4, despejamos. Entonces sería el ángulo 4 es igual a 180 grados menos el ángulo 3. Si se dan cuenta, pasamos el ángulo vamos a ver, no se actualizó. Bien, estaba viendo otra cosa. Perdón. Aquí está en esta parte. El ángulo 3 lo pasamos a restar. Sería 180 menos el ángulo 3. Ahora cambiamos valores. El ángulo 4 es igual a 180 menos el ángulo 3, que si nos fijamos aquí, que lo encontramos por alternos internos, que el ángulo 3 es igual a 110, ponemos 110. Y nos da que el ángulo 4 es igual a 70 grados. Vamos a poner con rojo. El ángulo 4 es igual a 70 grados. Entonces así es como se encuentra utilizando los ángulos que vimos previamente. ¿Alguna duda? Si utilizaran su micrófono, me ayudarían muchísimo, que no estoy viendo el Meet. Digamos que si no le ponemos, que si solo lo dejamos así como el ángulo 4 igual a 180 menos ángulo 3 y no le ponemos el 180 menos 110 grados, igual que está bueno el procedimiento por comernos ese pedacito, por decirlo así. Sí, pero si te das cuenta, en matemáticas, o es algo siempre fundamental, que en matemáticas, si te preguntan algo, tienes que dar esa misma respuesta. Si aquí nos pidieron la medida del ángulo 4, tenemos que dar el ángulo que representa el número 4, porque si tú lo haces todo bien como lo habías planteado y dejas como el ángulo 4, que sería el 180 menos el ángulo 3, si te das cuenta, ahí no tenemos ningún valor. Y si está en selección múltiple, como los exámenes que les pasamos ahorita, no hay ninguna de esas, entonces no sabrías cuál poner y por ende estaría mala, a menos de que lo tantearas, pero si te das cuenta, si lo operas, llegas a una respuesta que esta tiene que estar sí o sí en la selección múltiple. Ya. Gracias. Bien. Bueno, ahora vamos al ejemplo 2. Bien, dice: calcular
calculando ángulos expresándolo en términos de variables. Es lo que decía que eran axiomáticos, si no mal recuerdo, que se puede representar las cosas con medio de variables y tenemos que llegar a un valor. Un momento, vamos a abrir la otra pizarra. Bien, dice, si dos segmentos A, D y CB son paralelos, encuentre los valores de X y Y. Entonces, aquí en esta parte se ve que los segmentos AD y CD son paralelos porque no se intersectan, que es el AD y CB. Se cuenta, estas dos líneas rectas no se intersectan. Y aquí hay otras que ya lo ponen agregado, pero tenemos que encontrar el valor de X y el valor de Y. Y se los voy a continuar las líneas para que logren ver de mejor manera y podamos encontrar la solución. Entonces vamos a poner así, vamos a poner con color verde. Ahí está, color verde. ¿Logran ver cómo pasé de esto a esto? Si se dan cuenta, solo le quité esta línea. Ahorita le voy a decir por qué. Pero si se dan cuenta es lo mismo, solo alargué más el segmento de AB. Lo voy a poner para que lo puedan ver mejor. Ahí. De AB. Ahí está. Este sería de AB. Bien. Primero, si se dan cuenta, el ángulo DA y B otra vez son ángulos adyacentes porque comparten el mismo vértice y se pueden sumar. Entonces, si se dan cuenta, aquí se va a formar otro ángulo, que son los ángulos adyacentes. Bien, y si se dan cuenta, este sería la suma del ángulo 3x más 20 grados. Vamos a poner aquí. 20 grados. Bien. Y si se dan cuenta, hay un ángulo alterno interno con lo que podemos igualar y podemos encontrar el siguiente ángulo. Si se dan cuenta, aquí donde está 3x más 20 grados, que es la suma de estos dos ángulos, es el mismo que está aquí, para que lo vean mejor. Es el mismo que está aquí. Si se dan cuenta, están opuestos al vértice y significa que es igual. ¿Y qué ángulo teníamos de este lado? ¿Se dan cuenta? Aquí está, que es Y. Entonces ya vamos como que relacionando las variables. Y ahí más adelante van a ver para qué nos va a servir relacionar. Pero básicamente ya relacionamos esto, que nos va a ayudar un montón. Y si nos fijamos más detenidamente, aquí arriba está 2x. Vamos a poner otro color para que lo veamos diferente. Sería 2x. Y si se dan cuenta, formamos lo que es un ángulo suplementario, estos dos, que aquí forma 180 grados. Ahí lo pueden ver. Vamos a acercar un poco más para que lo vean mejor. Ahí está. Si se dan cuenta,
como que vamos relacionando. Y ahorita vamos a hacer las relaciones para darle solución al problema. Como sabían, como recuerdan que el ángulo 3x más 20 grados es alterno interno al ángulo y, lo podemos igualar porque son los mismos ángulos. Vamos a ver. Sería 3x más 20, que es igual a y. ¿Lo ven, verdad? Vamos a ver si todavía sigo conectado porque no ven. Ahí está, gracias, muy amable. Entonces estamos en 3x más 20 y es lo que está en azulito. Entonces, y como vemos que también y más 2x hacen un ángulo suplementario, podemos decir lo mismo, que es 2x más y es igual a 180 grados. Los grados lo podemos obviar porque sabemos que es grados. Entonces ponemos 180. 2x más y es igual a 180, que es lo que tenemos acá. Entonces, con estas dos, si nos fijamos, hay dos variables y dos ecuaciones. Entonces lo podemos resolver de una manera muy fácil y ahorita se las voy a mostrar. Entonces aquí dice, vamos a poner, mire, una pregunta. sí, dime. Ahí también se puede hacer una ecuación para buscar X. No sé si se podría, que sería más fácil poner que Y sea 2X más 3X más 20 más 2X es igual a 180 grados. Sí, eso vamos a hacer, es por sustitución, pero ahorita solamente quería que vieran de dónde encontramos y cómo igualamos los ángulos, pero gracias por tu aporte. Ok, gracias. Ahorita vamos a hacerlo de esa manera. De nada. Ahorita vamos a ver. Si nos fijamos, vamos a hacer una línea para que no nos confundamos con el procedimiento. Ahora, si nos damos cuenta, podemos poner 2x más y. Y si nos fijamos en la primera igualdad, ya tenemos despejado y, entonces solo sustituimos 3x más 20 aquí. Entonces ponemos en lo que sería y. 2x sería 3x más 20. Y esto es igual a 180. ¿Se dan cuenta? Es lo que nos dijo el compañero, que sería como que ir igualando o poniendo las mismas variables para ir despejando. Y esta solo es de operar y despejar. Entonces, si nos fijamos, voy a hacerlo algo rápido para aprovechar el tiempo. Entonces sería 2x más 3x más 20 es igual a 180. Entonces sumamos las variables, que serían 5x, pasamos a restar el 20 al otro lado de la igualdad, sería menos 20. 5x es igual a 180 menos 20. Ahora lo operamos, sería 5x es igual a 160. Pero como queremos x, lo pasamos a dividir el 5. Es 160 dividido 5 es igual a 32. Entonces, si nos fijamos, ya tenemos un valor
que es el de X. Y ahorita lo que tenemos que hacer es sustituirlo en la primera ecuación para que nos dé el valor de y. Vamos a poner aquí de la misma manera 3 por la x que acabamos de encontrar de esta sustitución, que sería 32. Más 20 es igual a y. Entonces lo operamos. Aquí lo que voy a hacer es solamente pasar como que darle vuelta para que se vea más ordenado. Sería 3 por 32 nos da 96 más 20. Se dan cuenta que estamos utilizando jerarquía de operaciones porque se va de izquierda a derecha y se hacen de primero las multiplicaciones. Entonces sumamos 96 más 20 y nos da como resultado 116. Y si se dan cuenta, ya tenemos los valores que nos pidió el problema, X y Y. Mire, una pregunta, y en el dado caso, si en un examen pusiéramos, yo lo hice de otra manera, yo puse que y más 2x es igual a 180 grados, no hay problema que se ponga así. Pues no, si le da los mismos resultados, no importa del método que utilices, solamente que te den los resultados que son. Gracias. De nada, gracias por participar. Bien, ahora vamos a seguir con la clase. Hay otro ejemplo. Vamos a ver. Este creo que está más implícito. Entonces, vamos a ver. Vamos a cambiar de pizarra. Dice, ejemplo 3, calculando ángulos expresándolos en términos de variables. La medida de un ángulo agudo es tal que su ángulo complementario y su suplementario están en razón de 3 a 7. Encontrar la medida del ángulo. Aquí vamos a ver un poquito de razones por lo que habían visto, que solo es ponerlo en modo de fracción. Entonces, vamos a ver, la solución dice sea X la medida del ángulo buscado. Entonces, su complementario, como que le dice, la medida de un ángulo agudo, se dan cuenta, ángulo agudo es menor a 90 grados. Entonces, ya tenemos una intuición de cómo va a ser el ángulo. Si es mayor a un ángulo agudo, encontramos un ángulo que no era. Entonces, dice el ángulo agudo es tal que su ángulo complementario. Entonces, decimos que vamos a acercarlo. Ahí está. Que su complementario es igual a 90 menos X. Pero vamos a poner aquí arribita para que no nos perdamos. Vamos a poner de azul. Que X es igual al ángulo agudo. Que es igual al ángulo agudo. Bien.
Ahora tenemos que su complementario es 90x y su suplementario, como dice aquí, entonces tenemos que encontrar el suplementario, que sería 180 menos x. Su suplementario está a razón de 3 a 7. Si se recuerdan, lo ponemos en forma de fracción. Sería 3 y 7. Si se dan cuenta, aquí está la razón. Casi siempre nos lo dan en el mismo orden que nos lo preguntan. Entonces, aquí está la razón. Y únicamente tenemos que operar y despejar para encontrar el valor de x, que sería el ángulo agudo que nos piden. Entonces ahorita vamos a operar y les voy a hacerlo paso a paso para que vean, y utilizarlo sin calculadora ni ningún programa. Entonces, si se dan cuenta, pasamos el 7 a multiplicar al lado izquierdo y el 180 menos x lo pasamos a multiplicar al lado derecho. Menos x es igual a 3 por 180 menos x. Ahí está. Entonces lo operamos. 7 por 90, 7 por 9, 63, y le agregamos el 0, menos 7x, 3 por 18 son 54, agregamos el 0, menos 3x. Aquí solamente estamos operando y luego ponemos los mismos donde está la misma variable, ponemos de un lado de la igualdad las variables y del otro lado los enteros. Entonces ponemos 3, vamos a ver, 3x menos 7x, que es igual a 540. Ahí no sería menos 3. Ah, no, No, porque pasa. No, nada. Sí, no, eso es bueno para que participes y así te des cuenta de que es como estaba negativo, pasa positivo y ya. Entonces, la raíz de 3 menos 7 menos 4x, porque el signo del 7 o el número mayor conserva el signo. Entonces, como el número 7 es mayor, conserva el signo menos. Entonces 540 menos 630 nos da como resultado menos 90, pero aquí todavía no tenemos el valor de x, entonces tenemos que despejar. Entonces aquí podemos hacerlo de dos maneras: pasar a dividir el 4 con todo y signo, o multiplicar la igualdad por 1 y nos va a dar el mismo por menos 1 para que tener los dos números positivos. Bien, entonces vamos a pasarlo con todo y signo para que lo vean de mejor manera. Cuando es multiplicación y división se pasa con todo y signo, entonces sería menos 4. Y se dan cuenta, signos iguales arriba y abajo de una división se da positivo y nos da 90 partido 4. Aquí 90 partido 4. Se dan cuenta, aquí sacamos para que se vea más digerible y lo podamos calcular con la mente. La mitad de 90 es 45 y la mitad de 4 es 2. Y aquí ya podemos verlo a simple vista, que la mitad de 45 es 22.5, porque sería la mitad de 40 es 20, la mitad de 4 es 2, la mitad de 5 es 2.5. Ya sé. Sería entonces 22.5. Entonces esta sería la respuesta. El ángulo agudo es igual a 22.5.
Entonces ahorita vamos a pasar al siguiente tema, si no nos tardamos demasiado. Ahora vamos a ver medidas de ángulo, medidas de arco, perdón. Y dice, el arco, si A y B son dos puntos en una circunferencia, el arco AB está formado por los puntos A y B y por los puntos de la circunferencia entre A y B. Como hay dos arcos que se pueden asociar a los puntos sobre la circunferencia, es importante aclarar a cuál de los arcos está haciendo referencia. Por ejemplo, en la siguiente figura, para referirse al arco subtendido por el ángulo θ, se puede utilizar un punto intermedio entre los puntos A y B y llamarlo arco ACB. Se dan cuenta, es como que una similitud a los ángulos, pero si se dan cuenta, el ángulo es de A a 0 o O y a B, y el arco que se forma es ACB. Si se dan cuenta, en medio de esto hay un ángulo. Entonces vamos a ver aquí la longitud de arco. ¿Cómo se calcula la longitud de arco? Esta sección. Como el perímetro de la circunferencia es 2pi partido radio, es lógico pensar que la longitud del arco está relacionado con el perímetro de la misma. De hecho, si el ángulo central es θ, su medida está en grados y el radio de la circunferencia es r. La longitud del arco es... Eso es como una ecuación. Entonces, la longitud de arco es igual al ángulo partido 360 grados, que es toda la vuelta de la circunferencia, multiplicado por 2pi radio, que este es el perímetro. Aquí está. Y esta es de otra forma, o de otra manera de expresarlo. Las dos son correctas, porque si se dan cuenta, aquí está el ángulo multiplicado por 2pi radio partido 360, y aquí únicamente se simplifica el 2 y la mitad, el 2 y el 360, y nos da el ángulo de pi por radio partido 180. Estas dos son exactamente las mismas. Y aquí está el perímetro de la circunferencia, que es 2pi por radio. Si se encuentra, C es igual a 2pi por radio, porque le da la vuelta completa a la circunferencia, y como que es todo la medida de todo el contorno. Vamos a hacer un ejemplo para que comprendan mejor lo que acabo de decir. A ver. Ahí está. Bien. Dice, calcular la longitud del siguiente arco. El radio que nos dan es 3 centímetros y el ángulo 126 grados. Como consejo o como experiencia, a mí me gusta poner los datos que me dan en una parte de la hoja o de la parte donde esté trabajando. Ahorita los voy a poner como para tenerlos más claros. Vamos a ver, lo centro. Vamos a ver, ahí está. El radio es igual a 3 centímetros. Y el ángulo que nos dan, que en este caso lo simbolizan con el símbolo que es gamma, que es como un pececito. Entonces es igual a 126 grados. Entonces tenemos que encontrar la longitud del arco. Si se dan cuenta, aquí está la longitud del arco marcada o mostrada en rojo, y el ángulo que nos dan es 126 y el radio 3. Entonces utilizamos la ecuación que vimos
anteriormente. Entonces la longitud de arco es igual, voy a poner la ecuación para que se recuerden, es igual al ángulo que nos dan partido 360 multiplicado 2 pi y el r. Entonces ahora sustituyendo valores nos da el ángulo, que es de 126 multiplicado 2 pi multiplicado el radio, que es 3, y todo esto dividido en 360 grados. Y esto da como resultado 21 partido 10 de pi centímetros. Y esto operado, que eso se hace en calculadora para hacerlo exacto, nos da como resultado 6.597 centímetros. Y ahí está. Normalmente en los exámenes, si nos van a preguntar algo, nos pueden dar la respuesta en forma fraccional, porque como no nos permitirán usar calculadora, no podemos calcular de esta manera. Entonces, si llegamos a esta forma, está correcto. Ahora vamos a poner otro ejemplo donde nos van a pedir el radio. Y ahí sí le voy a mostrar de mejor manera cómo se simplifican las fracciones para hacerlo sin necesidad de usar calculadora. Bien. Dice, hallar el radio del sector circular. Eso que nos dan es un sector. Es un sector. Entonces tenemos que encontrar el radio, pero esto lo encontramos con la misma ecuación para encontrar la longitud de arco. Por si nos fijamos, si nos dan la longitud de arco. Entonces, para recordar, vamos a poner aquí la longitud de arco. La longitud de arco es igual al ángulo partido 360 grados por 2 pi radio. Vamos a escribir también en esta parte los datos que nos dan, por si se nos olvidan cuáles son. Si nos fijamos en la figura, nos dan el ángulo. El ángulo es igual a 20 grados. Y la longitud de arco es igual a 4 pi. Y necesitamos el radio, que este lo desconocemos. Entonces le ponemos un signo de interrogación. Bien. Entonces, con nuestra ecuación de longitud de arco, si nos fijamos, tenemos la longitud, el ángulo, pero nos falta el radio. Entonces lo que hay que hacer es despejar el radio para encontrar su valor. Entonces, si nos fijamos, el 360 está dividiendo, está en fracción, pasa a multiplicar. Entonces nos queda 360 multiplicado L. El punto significa multiplicación. Multiplicado L, y nos queda arriba el ángulo multiplicado 2 pi por el radio. Y ahora, si nos fijamos, el ángulo y el 2 pi está multiplicando a R. Para que te vea mejor, le voy a poner en paréntesis, porque se puede hacer. Y esto que está multiplicando pasa a dividir
al otro lado. Entonces nos queda como 360 por L dividido el ángulo por 2pi, que es igual a R. Entonces vamos a pasar para verlo de mejor manera. Normalmente siempre se trabaja así, de la variable que queremos encontrar del lado izquierdo y lo demás, las incógnitas, lo que vamos a sustituir del lado derecho. Entonces nos queda 360 por L dividido el ángulo por 2pi. Y ahora sustituimos los valores, porque estos nos los da el problema. Se encuentra el L y el ángulo nos los dieron, porque está graficado en la figura. Entonces ponemos 360 multiplicado la longitud de arco que nos dieron, que era 4pi, dividido el ángulo, que era 20, multiplicado 2pi. Y aquí es lo que decía de la simplificación, porque si tenemos cuenta, lo que está arriba y abajo son múltiplos o son iguales, se pueden eliminar. Vamos a ponerlo en rojo para que lo veamos, que el pi está arriba y está abajo, se elimina. El 2 está abajo y está su múltiplo, se puede decir, arriba. Entonces 2 dividido 4 se elimina. Aquí queda 1 y aquí queda 2. Entonces nos queda 360 por 2 dividido 20. Nos había quedado. Entonces, que es igual, si nos fijamos, aquí en 2 y abajo, aquí arriba en los 2 y abajo el 2, se elimina. Nos queda 360 partido 10. Está más fácil de ver, pero incluso para hacerlo más fácil, si tenemos 0 arriba y 0 abajo en una fracción, también se elimina. Entonces 36 dividido 36 nos queda como resultado 36. Entonces el ángulo, el radio es igual a 36, lo que nos pedían. ¿Alguna duda? No, solo dame chance, solo voy a terminar de copiar. Va, no te preocupes. Ahí los voy a pasar por si los quisieras tener. Si se dan cuenta, en este ejemplo y en el anterior, usamos la misma ecuación de longitud de arco, pero nos pidieron diferentes cosas. En el otro nos pidieron la longitud y en este caso nos pidieron el radio. Puede haber uno que nos puedan pedir el ángulo y solamente habría que despejar el ángulo y calcularlo. Ahí estamos. Bueno, y entonces aquí termina mi parte y los dejo con Carlos para que él dé lo demás. Buenas tardes, compañeros. Aprovechando ahorita, Inés, disculpa, Carlos, voy a pasar la asistencia para que puedan anotarse. Voy a pasar por medio del chat. Ajá. Ángel, no sé si podrías dejar de compartir. Sí, claro, te lo dejo de compartir. Ahorita voy a compartir mi pantalla.
No sé si pueden ver mi diapositiva. Ahorita está cargando. Ah, bueno. Ya. Bueno, compañeros, yo les voy a explicar sobre figuras planas y vamos a ver áreas y perímetros. Estas son las figuras planas. Le decimos planas porque están en 2 dimensiones, X y Y. Este es un círculo, un cuadrado y un triángulo. El área de un círculo es pi por r al cuadrado, su radio. El perímetro es 2πr. El área de un cuadrado es su lado al cuadrado, uno de sus lados al cuadrado. Su perímetro es 4 veces su lado, o sea, la suma de ellos. 1, 2, 3, 4, o sea, 4 veces el lado. El área de un triángulo rectángulos es su base por su altura dividido 2. Su perímetro es su base más 2 veces su lado. Un triángulo equilátero es raíz de 3 por su lado al cuadrado dividido 2. Estas son fórmulas, nunca van a cambiar. Entonces las pueden copiar. Se puede memorizar, pero lo mejor sería aprender el concepto. Por ejemplo, vamos a ver acá. Acá está un círculo. Sumamos, este es su radio. Del centro para acá es su radio. Su diámetro sería, vamos a dibujar el diámetro. Creo que no va a salir. Su diámetro sería este. La D es diámetro y solo del centro para uno de sus lados es radio. El del cuadrado, todos sus lados son iguales. Por eso le decimos, los nombramos como L, lado. Y su área es L por L, entonces queda L al cuadrado. Por ejemplo, el área del círculo es pi por r al cuadrado. Donde r es este de acá, del centro a cualquiera de sus orillas. Y el área del cuadrado es L al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque es L por L. Entonces queda L al cuadrado. Su perímetro se calcula como 2 pi por r. Esto quiere decir que estamos calculando la longitud, toda esta longitud. ¿Cuánto equivale? Es el perímetro. Igual acá, estamos como que midiendo, supongamos que esto valiera 3. Todos sus lados valen 3, igual, porque son iguales. 3, 3, 3. Entonces, su área sería 9. Por ejemplo, para calcular su perímetro, sería la suma de todos sus lados, que sería 3 más 3 más 3 más 3, o bien 4 veces su lado, que es la fórmula que tenemos ahí, que es 4 por 3, que son 12. El radio siempre va a estar, el área siempre va a estar, depende de la dimensional que nos den, si nos dan metros, siempre van a estar como metro cuadrado. El perímetro solo como metro. Acá si fueran metros, vamos, fueran 3 metros, eso estaría como metros cuadrados, 9 metros cuadrados. Si fuera su perímetro, solo como metro. Vamos a ver cuántas figuras tenemos acá. Tenemos el triángulo también. Para un triángulo rectángulo, hay que destacarlo que acá tenemos 90 grados. Siempre va a haber en un triángulo rectángulo 90 grados acá. Y estos dos pueden variar. Pero siempre hay un ángulo recto, que es este de acá, 90 grados. Tenemos su altura, como lo H la podemos representar, y su base. Y su longitud o hipotenusa. Así le podemos hablar. Y su área es igual a un medio de la base por su altura. Base por su altura.
El trapecio y el rombo. El trapecio siempre tiene una base menor arriba y una base mayor abajo. Hay varios tipos de trapecios, dependiendo de qué tanto se extienda, pero este es el más común y el que seguramente viene en las pruebas. Su área se calcula como la base menor más la base mayor por la altura, dividido 2. Su perímetro es la suma de sus lados. Base mayor más base menor más 2 veces sus lados, que estos son iguales. El rombo tiene 2 diagonales. Una diagonal que es grande, diagonal mayor, y la diagonal menor, que está acá. Si nos damos cuenta, son como triángulos rectángulos. Podríamos calcular su área por triángulos rectángulos, que sería 4 veces ese triángulo de acá, según el problema. Pero es más fácil directo. Su área es la diagonal menor por la mayor, dividido 2. Esta no es área, este es perímetro. Su perímetro es 4 veces su lado. O sea, la suma es L más L más L más L, entonces 4L. Son fórmulas nada más, que hay que saber de dónde salen, así nunca se nos va a olvidar. El rectángulo, ese también es similar al cuadrado. Su diferencia es que tiene dos lados diferentes. O sea, serían su longitud y ancho. Porque si fueran iguales serían cuadrado. Entonces, su perímetro se calcula 2 veces su longitud, o sea, L más L, que es 2L, más 2 veces su ancho, que es A más A, 2 veces A. Su área es longitud por ancho. Por ejemplo, acá tenemos el trapecio. Esta es altura. Esta sería la base menor, base mayor. No sale. Bueno, esta sería su base mayor. Si no se conecta con la base mayor. Esta sería una de sus diagonales. Y esta también es igual. Su área entonces se calcula como la base menor más la base mayor. Todo esto dividido entre 2 por su altura, que es h. Esto nos va a servir para resolver problemas de aplicación más adelante. El rombo, pues, indicamos que tenía una diagonal menor, que sería esta, y una diagonal mayor, que sería esa de acá. Esa sería la diagonal mayor. Su área se calcula así. Áreas es igual a la diagonal mayor más la diagonal menor. Por la diagonal menor dividido 2. La diagonal menor dividido 2. Su perímetro es los lados, que serían estos de acá. Lado, 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 lado. Como podemos dar cuenta, son iguales. Entonces, puede ser el perímetro igual a L más L más L más L. Es igual a 4L. Vamos a decir 4L. Entonces, ese es su perímetro. Ahora bien, su área, la que está arriba, la que dijimos que era diagonal mayor por la menor, dividido 2. Y siempre sus dimensionales. Por ejemplo, el rectángulo tiene, nombremos el L, y a ese le vamos a nombrar como X. X y X.
Entonces, para saber el área, siempre va a ser igual a la multiplicación de sus lados, x por L, XL, como una talla. Esta sería su área y dependiendo si nos dan metros, centímetros, lo que sea, pies, por ejemplo, podrían ser pies, sería pie cuadrado. Pie cuadrado. No sale. Por ejemplo, acá pie cuadrado. Pie cuadrado. Y su área sería calcular, sumar todos sus lados. Sería igual a 2 veces L. Su perímetro es igual a, decir, 2 veces L. L más L. L más L. Más 2 veces X. X más X. Esto va a ser igual a 2L a 2X. Estas son las fórmulas que tendríamos que tener en mente, no en mente, sino tal vez en cómo salieron. Aquí va L. No sé si tienen alguna duda con esas fórmulas o de dónde salió algo, pueden preguntar. No, todo perfecto. ¿No tienen dudas? No. Sí, Kimberly. Vamos a esperar a Kimberly, ¿tiene alguna duda? ¿En dónde, Kimberly? ¿En cuál figura te perdiste? En el cuadrado, dice en el chat. Bueno, ahorita lo voy a explicar. Vamos a hacer un cuadrado. No tan cuadrado, pero ahí va a ser. Ok. Si nos damos cuenta en el cuadrado, sus lados son iguales. Quiere decir que aquí tenemos A y A. O vamos a poner valores para que sea más entendible. Vamos que este vale 2. Entonces todos los lados valen 2. Como es cuadrado, tiene todos los lados iguales. Es una de sus propiedades. Entonces, su área, le vamos a poner que sean 2 metros. 2 metros tiene 2 metros el cuadrado. Entonces, vamos a calcular su área. Entonces, el área va a ser igual a multiplicar sus lados, que sería A por A. Esto sería A al cuadrado. Pero como tienen ahora, no vas a poner A por A. Esto sería igual a decir A al cuadrado. Entonces vamos a seguir calculando su área. Vamos a sustituir valores. El A es uno de sus lados. Entonces vale 2 por 2. Pero valen metros. Metros. Esto va a ser igual a 4. Pero el metro por el metro es metro cuadrado. Entonces, ¿qué harían aquí? Metros cuadrados. Su perímetro. Perímetro va a ser igual a la suma de todos sus lados, que sería igual a A más A más A más A.
que son 4. A. Pero también sería igual a decir 1, 2, 3, 4, 4A. Vamos a escribir valores. Dos más 2 más 2 más 2. Porque todo va en 2. Pero tenemos metros. Metros. Serían 8 metros. ¿Se dan cuenta? Aquí no puse metro cuadrado porque nunca se multiplican los metros. Aquí sí, metro por metro, metro cuadrado. Acá no, metro más metro más metro más metro, 8 metros. Este es el perímetro. O sea, esto quiere decir cuánto vale. ¿Cuánto necesitaríamos para hacer ese cuadrado? 8 metros. Vamos a ver. Creo que es pregunta de... No sé si quedó clara tu duda, Kimberly. No es que se multiplique por 2, sino se resume a sumar los términos semejantes. Todo lo que tenga A. Acá hay un 1 imaginario que no se ve. 1, 1, 1, 1. Entonces son 4. Sí, exacto. En el rectángulo es lo mismo, solo porque tenemos dos valores diferentes. No sé si alguien más tiene alguna duda, porque eso nos va a servir solo para hacer problemas de aplicación más adelante. No, todo bien, gracias. ¿Sí? ¿Nadie más tiene alguna duda? Quiero que no aprendan la Estoy fórmula, sino aprendan el concepto. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Va? Así nunca van a tener que aprender fórmulas, sino ustedes la van a plantear. ¿No tiene más dudas? ¿No? Bueno, Ángel, no sé si quiere decir algo. Josué tiene una Hay duda. una duda. ¿Cuál es tu duda, Josué? No te la tienes que memorizar, Ángel, no, Josué, perdón, sino la tienes que aprender. O sea, tienes que aprender a cómo sacar las fórmulas, o por qué es eso, como lo que te estaba explicando acá. El perímetro quiere decir qué longitud hay desde su inicio, o sea, desde acá, lo azul. Una pregunta, Esta longitud, esto, una esto, pregunta. sí, Eh, para los exámenes se podría usar fichas. ficha, Para las pruebas, ¿perdón? para, que sí, para las pruebas se podrían usar fichas. No escucho bien, Ángel, ¿qué quiere preguntar? Mira, pues, es que ahorita en lo que nosotros estamos haciendo, sí lo puedes usar, pero en los exámenes que hace de universidad, nunca dejan entrar formularios ni calculadoras. Entonces, es como que lo puedes hacer, porque lo que yo hago para aprenderme fórmulas y demás, hago mi ficha o corto la mitad de una hoja, escribo todo como que resumiendo lo que me va a servir, y cuando hago tarea o hago ejercicios o estoy viendo la clase, lo veo y como que ya se me va quedando, porque en el examen no se deja entrar formularios. Ok, esa era mi pequeña duda. Gracias. Bueno, de nada. ¿Nadie más tiene dudas? Creo que no. ¿Algo que tienes que decir, Ángel? Carlos, no, solamente si quieres dejar de presentar y presento como que la despedida y ya. Sería todo por hoy. Gracias.
Entonces, solamente compañeros, es eso. Por favor, si no han enviado, si no han hecho o puesto la asistencia, por favor, háganla y ya se podrían retirar. Y si quieren, pueden decir algún comentario o algo así. La pregunta, ¿habrá tarea a base de lo que acabamos de recibir? Está planeado subirse durante la semana, entonces ahí voy a estar poniendo alguna ayuda o algo así. Ahorita sí es más probable porque como no estamos en parciales, entonces ahí lo podemos apoyar. Y no hay problema si no he resuelto la tarea número 1 que han dejado, es que no me he podido organizar bien para poderla realizar, fíjese. No, no hay problema, es que es solamente para ir que ustedes practiquen y practiquen y si como uno, las matemáticas es esa pura práctica, la verdad. Va, muchas gracias. Tengo un comentario para decir. De igual manera, habilitaron todas las tareas, creo yo, las que habían dejado anteriormente, por si las queremos hacer, los que no lo han hecho. Ah, sí, gracias. Sí, algo así estaba poniendo Brandon anoche. Como muchos tenían dificultades, estaba habilitando para que las pudieran hacer y demás. Pero la verdad es que eso no es solo para que ustedes practiquen. Y si tienen alguna duda, plantearla durante la clase. Gracias, feliz tarde. Bueno, feliz tarde, Samuel. Bueno, muchas gracias. Feliz tarde. De nada, feliz tarde. No, feliz tarde. Feliz tarde.